Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Alberto Hernández Alzate y hoy vengo a explicarles sobre la embolia gaseosa. ¿Qué es la embolia gaseosa? Es un síndrome clínico originado por la entrada aguda de aire en las estructuras vasculares, lo que ocasiona diversos grados de isquemia y o sufrimiento tisular. Si bien ese cuadro está bien descrito entre las complicaciones del buceo por diferentes autores, también se deriva principalmente de procedimientos iatrogénicos, pudiendo llegar a producir importantes consecuencias médicas e incluso la muerte. Existen dos tipos de embolismos gaseosos, el venoso y arterial. Los embolismos arteriales se producen por la entrada de gas en las venas pulmonares o directamente en las arterias de la circulación sistémica. Por ejemplo, una herida penetrante en el tórax puede lesionar una vena pulmonar, la que se pone en contacto con la atmósfera, permitiendo así que el aire se introduzca en ella y se dirija al corazón izquierdo, y así al sistema nervioso central o durante la diástole a la circulación coronaria. El embolismo gaseoso venoso es una complicación infrecuente de algunos procedimientos quirúrgicos o exploraciones como la colocación, uso y extracción de catéteres centrales y periféricos, uso de dispositivos intravenosos, biopsias pulmonares, toracocentesis y múltiples técnicas neumológicas. Aquí el gas alcanza la circulación pulmonar, provocando un aumento de la presión pulmonar y por tanto del ventrículo derecho. Al aumentar la poscarga disminuye el retorno venoso sistémico y por tanto una reducción del gasto cardíaco, lo que predispone a un colapso cardiovascular sistémico y un fallo cardíaco agudo fulminante. Cuanto mayor es la cantidad de aire administrada, mayor es el riesgo de que ocurran esas complicaciones. La fisiopatología del embolismo venoso, una vez que el aire penetra en la circulación, se ubica entre la vena cava y la aurícula derecha, y parte de este aire puede pasar a través de la válvula tricúspide y llegar a la arteria pulmonar. Cuando la cantidad de aire es pequeña, este puede reabsorberse por los capilares pulmonares, lo que tiene como repercusión clínica la aparición de alteración ventilación-perfusión, hipoxemia, hipercapnia, taquipnea, hipotensión y arritmia, pero sin causar la muerte. Si la cantidad de aire que ingresa en el territorio pulmonar es mayor, se puede entonces producir una vasoconstricción que causa una alteración marcada de la relación ventilación-perfusión pulmonar. También se produce una derivación de derecha a izquierda intrapulmonar con aumento del espacio muerto alveolar, lo que causa una caída de la tensión de oxígeno arterial que se relaciona con el volumen de aire atrapado en las cavidades cardíacas derechas. Por otra parte, al mezclarse el aire en estas cavidades con la sangre, forma una interfase líquida gaseosa que disminuye la propulsión sanguínea y de las funciones valvulares. Cuando en estas condiciones se produce el cese del flujo sanguíneo pulmonar, el oxígeno queda bloqueado con la aparición de la anoxia, la precarga de corazón izquierdo desciende y el gasto cardíaco se hace insuficiente, por lo que se puede sobrevenir la muerte si no se interviene de manera expedita. Entre las causas tenemos la entrada de aire a través del acceso vascular abierto y de los sistemas de infusión, por ejemplo, llave de tres vías abiertas, desconexiones, fugas de líquidos debidas al fallo del producto, por una línea de infusión no purgada de forma adecuada ni completamente, durante diversas intervenciones quirúrgicas, especialmente procedimientos neuroquirúrgicos, vasculares, obstétricos, ginecológicos u ortopédicos. El grado de morbilidad y mortalidad se asocia con el volumen de gas administrado, la tasa de acumulación y la posición del paciente. La dosis letal estimada de aire adulto se ha calculado entre 200 y 300 ml. Existe una gran variedad de cálculos de cuánto aire podría causar síntomas o la muerte aún en vena central. Los cálculos van desde medio mililitro a un mililitro. En un artículo publicado en 1981 por el Periódico Americano de Terapia Intravenosa y Nutrición Clínica, se dice que posiblemente sea necesario inyectar más de 200 mililitros o 6 onzas para producir una muerte súbita. En signos y síntomas, estos son múltiples e inespecíficos. Dependiendo de la ubicación del gas, así como del volumen, los síntomas de la embolia gaseosa varían en función del órgano afectado. El principal es el cerebro y como consecuencia de ello, el paciente puede presentar alteración del nivel de conciencia o un déficit neurológico. Otra manifestación posible es el infarto agudo de miocardio. También puede verse afectada la piel y las arterias retinianas.
En cuanto a técnicas de diagnóstico tenemos la capnografía. Esta refleja una súbita reducción del dióxido de carbono expirado asociado a la presencia de hipotensión arterial. Es muy subjetiva de la embolia aérea venosa y constituye un medio diagnóstico económico y con una buena sensibilidad y especificidad, que permite realizar el diagnóstico tanto con el paciente despierto o cuando está sometido a una anestesia general. Recientemente se plantearon que la monitorización con CO2 al final expiratorio y sus abreviaciones son ETC-CO2, es suficientemente sensible para predecir episodios hemodinámicamente significativos en presencia de una embolia venosa aérea. El descenso de ETC-CO2 es proporcional a la gravedad del cuadro. Incluso se plantea que su reducción es consistente con una entrada de aire de 0,25 a 0,5 ml por kilogramo. Este procedimiento es parte de la monitorización estándar de los pacientes en el curso de la anestesia. También se puede diagnosticar por un Doppler precordial. Este puede detectar la presencia de aire, es muy sensible, sin embargo se generan muchos positivos falsos. El transductor debe ubicarse entre el tercer y cuarto espacio intercostal. De rutina debe realizarse una prueba antes de iniciar el procedimiento. Se inyecta a través del catéter central un volumen de 0,25 a 1 mililitro de aire o de 3 a 5 mililitros de solución salina agitada. El anestesiólogo debe familiarizarse con el sonido Doppler precordial cuando el aire entra a las cavidades cardíacas y así tener un punto de referencia antes de iniciar el procedimiento. Otro medio diagnóstico es el ecocardiograma transesofágico. Es un medio diagnóstico preciso del embolismo venoso aéreo que permite identificar pequeños volúmenes de aire en el corazón del orden de 0,01 a 0,19 mililitros por kilogramo. Se le considera el método invasivo más sensible para detectar la entidad. Este método, sin embargo, no puede ser realizado en pacientes conscientes. En estos casos se indicaría la ecografía Doppler precordial o el ecocardiograma bidimensional precordial. Este último permite el diagnóstico diferencial con otro tipo de embolismo. En cuanto a la parte de tratamiento, este debe ir en primer lugar encaminado a lograr una estabilidad clínica y hemodinámica del paciente con un control estrecho de las funciones vitales, así como interrumpir la intervención que causó el evento embólico, si esto fuera posible. Cuando se sospecha o se confirma el diagnóstico de embolismo gaseoso, es importante actuar de forma rápida. Se debe colocar al paciente en decúbito supino o en posición de Trendelenburg, evitando girarle hacia el lado derecho, así como asegurar su estabilidad respiratoria y hemodinámica, con la administración de oxigenoterapia a alto flujo o en cámara hiperbárica. También ventilación mecánica, expansores de volumen, fármacos cianotrópicos y soporte vital cardíaco avanzado. La cámara hiperbárica y la respiración de oxígeno hiperbárico es el tratamiento de elección. ¿En qué consiste la cámara hiperbárica y la terapia con HOV? La cámara hiperbárica es una estructura hermética preparada para aumentar y soportar presión inyectando aire comprimido en su interior, mientras se respira oxígeno u otros gases medicinales con fines terapéuticos. Su capacidad es variable, pudiendo ser monoplaza o multiplaza. Constituye el equipamiento médico necesario para administrar la HOV. Y la terapia de oxigenación hiperbárica es un tratamiento médico que utiliza tecnología de punta para saturar el cuerpo con oxígeno al 100% a través de presiones atmosféricas elevadas que van desde 1.5 a 3 atmósferas absolutas, con el objetivo de tratar indicaciones médicas específicas y enfermedades degenerativas. Durante la terapia, el paciente respira 100% oxígeno puro bajo una presión atmosférica incrementada. El fundamento científico de ese tratamiento se relaciona con la ley de Boole, que dice que para un gas a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a la presión sobre este. Eso quiere decir que cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. De esa forma se trata la embolia gaseosa. Listo, muchas gracias. Esas son las referencias.